Nuevamente un saludo para todos. Continuando entonces con este importante tema como son los hipoglucemiantes orales, es importante recordar que la diabetes mellitus es la primera causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial y esto lleva a que se aumente el riesgo cardiovascular de los pacientes. De ahí la importancia de mantener controlada las cifras de glucemia en los pacientes diabéticos. Continuemos entonces con los grupos farmacológicos de los hipoglicemiantes orales. Continuemos entonces con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Resulta que estos medicamentos son glucosúricos. El cotransportador sodio-glucosa tipo 2 es una de las dos proteínas responsables de la reabsorción en el túbulo proximal de la glucosa que se filtra por el glomérulo renal. Los inhibidores de este transportador van a generar entonces una pérdida urinaria entre 50 y 100 gramos diarios de glucosa, lo que va a explicar su eficacia antidiabética. Además, favorecen la eliminación de sodio, llevando a que el paciente disminuya las cifras de presión arterial. Reducen la hemoglobina glicada, no producen hipoglucemias, baja el azúcar, como explicamos ahora, disminuye el peso y la presión arterial. Importante beneficio entonces tiene este medicamento sobre la parte cardiovascular del paciente y también sobre la renal al bajar la proteinuria. Considerados entonces en teoría como el segundo escalón de tratamiento después de la metformina, pero viendo sus bondades cardiovasculares y renales, cada vez más las guías clínicas y los algoritmos recomiendan utilizarlo como primer escalón en combinación con la metformina o incluso como monoterapia. El efecto adverso más relevante es un aumento en el riesgo de infecciones genitales micóticas. Se ha visto también que aumentan los niveles de colesterol LDL entre un 5 y un 10% y otros eventos adversos que se han documentado pero que son extremadamente raros es la cetoacidosis euglucémica. Ejemplos de este grupo farmacológico están la dapaglifosina, la empagliflozina y la canagliflozina. Acá vemos entonces cómo a nivel del glomérulo renal entra la sangre portando la glucosa y a nivel proximal lo normal es que se produciera una reabsorción de glucosa. Pero al existir este inhibidor del cotransportador, este es el inhibidor, va a impedir que se reabsorba y por ende se va a eliminar excreción o eliminación de glucosa. Eso se da más que todo a nivel proximal, en el túbulo proximal, en la parte proximal del túbulo proximal. Muy bien, uno de ellos entonces es la dapagliflozina. Es un glucosúrico, como decíamos ahora, aprobado desde el año 2012, indicado cuando no se obtiene adecuado control metabólico con la metformina. Tiene una selectividad por los tipo 2 y tiene una vida media de aproximadamente 12 horas, como más o menos la tienen todos los de este grupo. La dosis terapéutica son 10 miligramos, que va a llevar a una glucosuria promedio de 70 gramos al día, que eso condiciona una pérdida de 280 kilocalorías en 24 horas. Esa glucosuria inducida se asocia a una mayor sensibilidad muscular a la insulina y paradójicamente a un incremento en la concentración del glucagón y a la producción endógena de glucosa, con poca relevancia en el control glucémico. El análisis de los estudios que se han hecho con la dapagliflozina ha documentado que es efectiva al reducir la hemoglobina glicada en un promedio de casi 0,8%. La empagliflozina, aprobada desde el año 2014, también una vida media similar de 12 horas, también mayor selectividad por los tipo 2 que con los tipo 1, y
en dosis de 10 a 25 miligramos inducen glucosuria entre 66 y 78 gramos al día. Se ha comunicado, se ha documentado un aumento en la producción de glucagón y de acuerdo a la dosis, si es 10 miligramos o si es 25, se ha demostrado una reducción promedio en la hemoglobina glicada de 0,73% y de 1 a 3,1% respectivamente, incluso esto en los pacientes con falla renal. Y la última es la canagliflozina, que está disponible desde el año 2015. Inhibe, dependiendo de la dosis que se administre, entre 100 o 300, tanto los receptores tipo 2 como los 1, transportador que se encarga de la absorción de glucosa y galactosa también en el tracto gastrointestinal. Su vida media es de 13 horas y a dosis de 300 miligramos su efecto principalmente es a nivel intestinal. En dosis de 100, generalmente uno arranca con 100 miligramos, en dosis de 100 y 300 inducen una glucosuria promedio de 70 y 119 grados respectivamente y promueven una pérdida de 308 a 476 kilocalorías al día. Entonces, con dosis entre 100 a 300 miligramos, la reducción promedio de la hemoglobina glicada se da entre 0,72 y 0,89% respectivamente. Aquí tenemos entonces un esquema donde se ven las bondades de este grupo farmacológico en sus principales funciones, que son la glucosuria y la natriuresis que da. Acá nos están mostrando los diferentes grupos farmacológicos que hemos visto en estas dos presentaciones, cómo inciden en la reducción de la hemoglobina glicada, el riesgo de hipoglucemia que puedan tener, el efecto sobre el peso del paciente y el efecto protector cardiovascular que pueda o no tener de acuerdo al medicamento que se analice. Acá tenemos las dosis de los medicamentos en los pacientes con falla renal. Aquí nos analizan las biguanidas y las sulfonilúreas. Aquí nos están recordando los medicamentos hipoglucemiantes, que son inhibidores de la dipeptildipeptidasa en pacientes con falla renal. Y acá nos están recordando la dosis de mantenimiento de los medicamentos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en pacientes con falla renal. Acá la dosis de mantenimiento en los pacientes que tienen un agonista o análogo del receptor en pacientes renales, y acá nos están mostrando un flujograma o un algoritmo de cómo iniciar el tratamiento, que puede ser con una monoterapia a base de metformina o un tratamiento dual sumándole a la metformina cualquiera de estas que vemos en la columna de la mano derecha, pudiendo llegar incluso a terapia triple, como lo vemos aquí claramente en este esquema. El tratamiento entonces del paciente diabético, que además es renal, lo veíamos ahora. Vamos a basarnos en la filtración glomerular. Vamos a ver si el paciente es frágil o no frágil para saber qué metas de hemoglobina glicada vamos a tener y con qué medicamentos es que lo vamos a manejar. Si el paciente tiene una filtración comprometida, iniciamos con metformina, que se le puede sumar un agonista del receptor perfectamente, GLP-1, y si no tiene tan comprometida la filtración, podríamos darle una metformina con un inhibidor del cotransportador. Y así nos podríamos ir yendo, como nos muestra aquí el flujograma, hasta tener que llegar a otros medicamentos y combinarlos varios simultáneamente. Si el paciente tiene, volvemos a insistir, enfermedad renal crónica, la filtración del glomérulo, la edad en algunos de ellos y la condición de fragilidad va a incidir necesariamente en los medicamentos que escojamos para el tratamiento de este.
Conclusiones bastante importantes que debemos tener. El tratamiento de la diabetes mellitus en los pacientes con una enfermedad renal crónica representa para todos nosotros un gran reto en el sentido de evitar un medicamento que le vaya a producir a nuestro paciente hipoglucemia. Los objetivos de control glucémico en los pacientes renales, ya lo mencionábamos, pueden ser más laxos respecto a la población general no renal. La metformina es el medicamento de elección hasta una filtración glomerular de 30 mililitros por minuto, requiriendo tener mucha precaución en situaciones específicas ajustando la dosis. Las sulfonilúreas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa y los análogos GLP-1 en general están contraindicados cuando en el paciente se tenga conocimiento de una tasa de filtración descendente por debajo de 30. La pioglitazón, que no es tan común en el uso diario, se podría utilizar en la mayoría de los pacientes enfermos renales sin que haya evidencia en los pacientes sometidos a terapia dialítica. Los pacientes que están manejados con medicamentos inhibidores de la dipeptidasa se pueden usar en pacientes renales crónicos ajustando la dosis, excepto la linagliptina, que tiene la ventaja de no requerir un ajuste en su dosificación. Los medicamentos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en general están contraindicados cuando la filtración del glomérulo está por debajo de 60. Sin embargo, es importante recordar que la empagliflozina y la canagliflozina se podrían usar ajustando la dosis hasta una tasa de filtración de 45. Acá hay unas lecturas recomendadas, las cuales utilizamos para la elaboración de estas dos charlas de actualización. Espero haya sido de su agrado y déjenme sus comentarios. Un abrazo y hasta una próxima revisión.